Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra reunión virtual de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Esperamos que todos ustedes estén bien desde donde nos escuchen, que Dios les bendiga, que les proteja y que todos ustedes y sus familias estén bien de salud. Estamos reunidos otra vez un domingo a las 6 de la tarde para orar juntos, para escuchar la palabra de Dios y para animarnos en este momento. Por ahora nos estamos reuniendo de esta forma, siguiendo el consejo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos para protegernos de la situación de la pandemia, pero esperamos en un futuro próximo poder volver a reunirnos en persona. Queremos decirles que la Iglesia Bíblica Sublime Gracia está repartiendo donaciones de comida los días sábado en la Escuela Bancroft. Hay una forma de poder registrar su nombre si está interesado en recibir una donación. Se puede poner en contacto con nosotros para darle la información de cómo puede registrarse. También la iglesia tiene ayuda de consejería. Este es un momento en el que muchos de nosotros queremos hablar con alguien, pero no siempre podemos. Y aquí estamos para poder ayudarnos y servirnos. Y si alguien tiene algún problema o quiere hablar de algo, estamos para poder escuchar y aconsejarnos. También, si ustedes gustan, pueden compartir los contenidos evangelísticos de la iglesia, los sermones, o pueden invitar a más personas a escuchar la predicación de la palabra cada domingo a las 6 de la tarde. También los días martes y jueves nos reunimos por Zoom también para orar juntos, para alabar al Señor por sus grandes obras y también pedirle por las cosas que necesitamos. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios predicada por nuestro hermano Alejandro Molero de Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Y vamos a comenzar este tiempo leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Yo voy a leer el texto y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Cuando yo veo este texto, siento que el Señor nos recuerda que tenemos una esperanza viva en Jesucristo, que las pruebas que vienen a nuestra vida, el Señor las usa para fortalecer y purificar nuestra fe, para hacerla tan preciosa como el oro. Y también este texto me recuerda que, como dice en el versículo 8, nosotros amamos a Jesucristo sin haberlo visto y creemos en Él aunque ahora no lo vemos. Y nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. Vivimos en una sociedad en la que
la gente quiere ver para creer, pero el Señor nos invita a creer para ver, a que en medio de las pruebas y de todas las circunstancias difíciles podamos confiar en el Señor de que Él tiene un buen propósito en todo lo que hace para su pueblo. Y hoy vamos a ser animados por la palabra de Dios que vamos a escuchar. Pero antes vamos a orar primero. Entonces, Diana va a guiarnos en oración. Gracias, Señor Dios. Dios bendito, nuestro buen Padre. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú eres grande, todopoderoso, el Rey de Reyes, que está sentado en lo más alto. Y ese es el Dios al que nosotros alabamos. Un Dios misericordioso, lleno de gracia. Un Dios que perdona todas nuestras ofensas, perdona todos nuestros pecados. Te alabamos, oh Dios, porque tú eres incorruptible y tú nunca cambias, porque tú estás en control de todas las cosas. Nada se te escapa, Dios mío. Venimos durante este tiempo de incertidumbre, de pandemia, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, nuestro refugio, nuestro castillo. Tu nombre es digno de ser alabado, porque tú eres santo, 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 y digno de toda alabanza. Te alabamos, oh Señor, y nosotros nos postramos ante ti, porque tú eres nuestro soberano Rey, y en ti confiamos. Venimos como iglesia bíblica Sublime Gracia el día de hoy, para confesar, oh Dios, todos nuestros pecados, todas las maneras en las que te agravamos, Señor, las maneras en las que nos equivocamos, y por eso nos arrepentimos y pedimos perdón. Padre, hemos mentido y nos hemos mentido a nosotros mismos de que esas mentiras, bueno, no cuentan porque son blancas o chiquitas, y achicamos el pecado enfrente nuestro para decir que, bueno, está bien esta vez. Hemos hablado mal de los demás, hemos chismeado y nos hemos creído la mentira de que, bueno, todo el mundo lo hace, así que debe de estar bien o no tan mal. Pero todo eso es pecado y todo eso es inadmisible para ti, Señor. Venimos y confesamos que a veces nos hemos enfadado con otros, aunque sea en nuestra mente, que nos hemos molestado, hemos sido orgullosos, hemos juzgado a unos u otros, cuando en realidad tú eres el único que puede juzgar, porque tú eres el único sin mancha, Señor, el único sin pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos por pecar y no solamente pecar, sino achicar la gravedad de nuestro pecado. Te lo imploramos, Señor. Protégenos de esas mentiras. Señor, perdónanos por ser avaros y cerrar el puño cuando tú nos dices que seamos generosos, Señor. Perdónanos por nuestra falta de compasión cuando a veces vemos a gente que está pidiendo limosna o gente sin un lugar donde vivir y pasamos la calle sin hacer nada, Señor. Perdónanos por nuestros corazones duros y avaros, Señor, y ayúdanos a ser generosos como tú lo eres. Confesamos que a veces no ayudamos a nuestro prójimo, aunque lo podemos hacer, y peor aún, no te damos lo mejor a ti, que eres digno de todas las cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos como iglesia, perdónanos individualmente por todas aquellas cosas que vienen a nuestra mente ahorita. Te las confesamos y te pedimos perdón. Amén. Padre Santo, venimos también al mismo tiempo para agradecerte porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios compasivo con nosotros, que aún viendo todos nuestros pecados, tú mandaste a Jesús, a tu único Hijo, a morir por nosotros en una cruz.
Él que se merecía todo se despojó de su grandeza y vino a esta tierra a vivir y a enseñarnos a cómo vivir, a morir por nosotros, a cargar la justa paga de nuestro pecado, de nuestro pecado de ayer, de nuestro pecado de hoy y nuestro pecado de mañana, si es que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te alabamos por su salvación, te alabamos por esa sangre bendita, Señor, que nos limpia de todo mal. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros y nos guías y nos abres los ojos a ver las verdades y a rechazar las mentiras. Te agradecemos por nuestra salud, Señor. En estos momentos de incertidumbre, tú nos proteges de todo mal, de aquel enemigo que no vemos. Tú estás en control, Señor, y tú nos cuidas y nos proteges de la pandemia y de cualquier otro mal. Ayúdanos, Señor, a mantenernos sanos. Y también te agradecemos, Señor, por empleos que están abriendo nuevamente. Te agradecemos por las maneras en las que tú respondes la oración, Señor. Y te agradecemos que tu tiempo y en el tiempo al que tú usas para responder estas oraciones es perfecto. Padre, te agradecemos por familias, aquellas que son de sangre y de espíritu, Señor. Y te agradecemos por la unidad que has traído a las familias de sangre y a las familias de espíritu, que tenemos nosotros esta unidad gracias a Jesucristo en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por la tecnología que nos permite tener reuniones en línea, que nos permite tener llamadas y videos, que nos permite estar unidos cuando no nos podamos reunir socialmente, físicamente, Señor. Te agradecemos porque tú estás llevando tu palabra a corazones que no han escuchado o que tal vez te han rechazado, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que esta pandemia ha abierto de repartir cajas de comida a la comunidad. Y te agradecemos, Señor, porque tú estás obrando en esos corazones de una manera inexplicable que no hubiera podido ocurrir antes de esta pandemia, Padre. Te pedimos, Señor, y suplicamos que tú sigas obrando en los corazones de estas personas, que tu palabra sea llevada de nación a nación, de comunidad en comunidad, de casa en casa, y que la salvación entre a estas casas, Señor. Te pedimos por las iglesias de la zona que predican tu palabra, tu evangelio. Bendícelos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que ya sea que hablen español, inglés, árabe, lo que sea, que si es que hablan la verdad, que sus palabras sean un bálsamo de verdad en los corazones de aquellas personas que están buscando ser confortadas, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a sanar nuestros corazones para ser más generosos, para ser más compasivos los unos con los otros, Señor, para tener más paciencia. Te pedimos también, Señor, por más fe, más fervor, más deleite en tu palabra, más arrepentimiento de las maneras en las que nos quedamos cortos, Señor. Y te pedimos, Señor, por menos distracciones, menos de nosotros mismos, para que nosotros menguemos y que así tú seas alabado y exaltado más y más. Señor, te pedimos por empleos, cuando la pandemia pase o desde ahora, Señor, te pedimos por ayuda financiera para aquellas personas que lo necesiten, Señor. Que tú estés obrando en gran manera en frente nuestro, Señor, para que tú proveas toda necesidad, para que tú, Señor, termines de una vez por todas con esta pandemia y que nos ayudes a usar el tiempo que tenemos durante esta pandemia para que seas alabado y exaltado en lo alto. Ayúdanos a tener este tiempo para autoexaminarnos, para darnos cuenta de qué maneras hemos estado pecando contra ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a obrar bien porque el tiempo es corto. Padre, te pedimos, Señor, especialmente por nuestro hermano Alejandro, que el día de hoy va a estar explicando tu palabra. Ayuda a nuestros corazones a recibir esa palabra con brazos abiertos y con alegría, Señor. Ayúdanos, revélanos tu palabra, ayúdanos a deleitarnos en ella
Y ayuda, Señor, a no solamente quedarnos con esta palabra, pero a llevarlos a otras personas que necesitan escuchar del mensaje salvador de nuestro Salvador Cristo Jesús. Te agradecemos, te alabamos, tú eres nuestro Rey. Reina en nuestras vidas y ayúdanos a acordarnos de que tú eres más que poderoso, hoy y siempre. En tu santo nombre venimos, Señor, el día de hoy. Amén. 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 Gracias, Diana. Ahora el hermano Alejandro va a predicar de Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Buenas tardes, o buenos días o buenas noches, dependiendo desde dónde se conecten. Gracias por estar con nosotros y es un honor para nosotros como iglesia poder estar al menos reunidos de esta manera y nos alegra poder vernos al menos a través de una pantalla. Los que estamos aquí en Washington estamos en Zoom y los que están un poquito más lejos están en el Facebook Live. Algunos están ya escribiendo y saludando, así que les mandamos saludos en donde quiera que estén y les damos muchas alegrías y oramos por ustedes aunque estén lejos, pero igual estamos en el mismo espíritu. Oramos que el Señor les bendiga a ustedes también. A todos pueden comentar o hacer sus preguntas o compartir los contenidos en el Facebook Live o en el Zoom. Todo esto es para la gloria del Señor, para la gloria del Rey, por el reino. Así que pueden hacerlo con libertad, pueden compartir todo lo que ustedes quieran. Bien, como dijo Juan, el hermano Juan, estamos predicando una serie de sermones que se llama Encuentros con Jesús. Y hemos visto durante toda esta pandemia, lo que ha durado esta cuarentena, que son más de 40 días, ya casi 90 días, una noventena. Así que hemos visto encuentros con Jesús con diferentes personas y los resultados de esos encuentros han sido muy, muy edificantes para todos los que de alguna u otra manera se pueden identificar con alguno de esos encuentros. Hoy tenemos un personaje muy, muy particular, muy peculiar. Hoy vamos a hablar del encuentro de Jesús con María Magdalena. Muchos conocen de María Magdalena y muchos tienen alguna imagen de María Magdalena, que ya vamos a ver de dónde la sacaron, pero es un personaje muy, pero muy interesante. Cuando estuve estudiando este tema, me di cuenta de un montón de detalles que al menos yo no sabía y quisiera compartirlos con ustedes para reflexionar juntos respecto a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Esos son los 3 puntos que vamos a considerar hoy por el ejemplo de María Magdalena y cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy, tu pasado, tu presente y tu futuro. Vamos a hablar de María Magdalena como la reina de los prejuicios. La reina de los prejuicios. Y ya van a ver por qué. Como dijo Juan, vamos a leer los versículos 1 al 3 de Lucas 8. Repito, Lucas 8, versículos 1, 2 y 3. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia está escrita en libros, tiene 66 libros, y el tercer libro del Nuevo Testamento se llama Lucas. Es uno de los 4 evangelios que se escribió acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas es el tercer libro. El numerito grande que está dividido el libro son los capítulos. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 8, y los numeritos chiquitos del 1 al 3. Y vamos a considerar ahí, hay varias mujeres allí, pero vamos a considerar solamente a María, a la que llamaban Magdalena. Ya van a ver por qué. Ahora, dicho sea de paso, mientras ustedes los buscan, Lucas 8, del 1 al 3, nosotros estamos viviendo en una época que no es un secreto para nadie, que estamos rodeados, inundados y hasta abrumados de prejuicios por todos lados. Y te dicen que si tú eres moreno, que si tú eres blanco, que si tú eres inmigrante, que si tú eres latino, que si sabes hablar inglés, que si no sabes hablar inglés, que si estás legal, que si no estás legal, que si tú eres mujer, que si tú eres hombre, que si tú eres esto, que tú eres aquello, y condicionan lo que piensan de ti dependiendo de algunas de tus características o algunos de tus pasados, algo de lo que hiciste en el pasado. Nadie te condiciona por tu futuro, porque nadie lo sabe, nadie puede saber el futuro. Algunos
te discriminan por tu presente, por tus condiciones actuales, o algunos te condicionan por algunas de las cosas que pasaron en tu vida pasada, inclusive algunas de las cosas que pasaron antes de que antes de que tú hayas nacido, antes de que tú nacieras. Entonces, eso se llama prejuicios. La gente tiene en contra de uno prejuicios, que ellos son detalles, cosas o pensamientos que ellos creen acerca de nosotros sin habernos conocido o sin habernos preguntado por qué soy, por qué hago eso o por qué pienso eso, por qué dije eso. Es decir, esos son prejuicios que se creen acerca de mí y acerca de ti. Acerca de María Magdalena se piensan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y ya vamos a ver algunos detalles. Primero vamos a leer, luego permítanme orar y vamos a considerar estos 3 puntos, tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Ok? Dice así, Lucas 8 del 1 al 3, y vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea, que es la versión que como iglesia hemos decidido considerar en público. Lucas 8 del 1 al 3 dice así. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. ¿Okay? Vamos a considerar ese texto. Permítanme orar antes de continuar. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Es un honor poder leerla en español, tenerla en nuestras manos. Es un milagro por la que muchos dieron su vida. Pero que también te agradecemos a ti que la hayas inspirado y que la hayas preservado y que hayas ayudado a muchos en los procesos de traducción y de impresión. Pero nosotros queremos mucho más agradecerte por el mensaje transformador del Evangelio, que no solamente a nosotros, sino a millones ha afectado, ha influenciado durante toda su vida, y ellos pueden tener la esperanza de redimir, de que tú redimas su pasado, de que tú redimas su presente y les des una esperanza para el futuro. Y es precisamente, Señor, por el ejemplo de María Magdalena, lo que tú hiciste en su vida, el encuentro que tú tuviste con ella, que te rogamos que tú nos hables hoy a la luz de tu palabra y nos enseñes por el ejemplo de esta mujer lo que tú tienes grandioso para cada uno de aquellos que te aman. Por eso, Señor, rogamos que esta conversación sea para la gloria de tu nombre y la bendición de todos los que puedan escuchar y considerar esta reflexión. Y así te lo pedimos, Señor. Llama a muchos al arrepentimiento, trae a muchos a ti y que podamos amarte más por quien tú eres y por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, damos gracias y nos abandonamos en tus brazos amorosos para este tiempo. Amén. Bien. Vemos que hay varias mujeres en el texto que estamos considerando. Vemos que hay María Magdalena, de la que vamos a hablar. Estaban acompañando a los 12. Los 12 no eran más que los 12 apóstoles de Jesús, los 12 elegidos para continuar la obra que Jesús había hecho, aquellos que Jesús eligió en Lucas 6, apenas 2 capítulos anteriores. Y Jesús ya estaba haciendo milagros por toda la zona de Galilea. Ustedes pueden ver que él estaba en el capítulo anterior en la casa de Simón el fariseo, donde aquella mujer le ungió los pies a Jesús. Jesús estaba haciendo milagros, expulsando demonios. Y aparte de los 12, los seguían unas mujeres, varias mujeres, muchas mujeres, según la última oración del versículo 3, muchas otras. Es decir, muchas mujeres, muy posiblemente esposas de algunos de los 12, familiares de algunos de los 12, o muy posiblemente mujeres discípulas de Jesús que también habían sido sanados o que le habían sanado un hijo, una esposa o a ellos mismos, un esposo o a ellos mismos. Es decir, había muchas mujeres siguiendo a Jesús, a los 12. Ahí estaban los 12, ustedes pueden ver la lista de los 12 en el capítulo 6 de Lucas, pero también estaban estas 3 mujeres muy particulares. María Magdalena, de la que vamos a hablar hoy, de Juana, que es lo único que se dice de ella, Juana, que era la esposa de Chuza.
Chuza era el mayordomo, el intendente, el administrador, el secretario de Herodes. Este era Herodes Antipas, era el tetrarca de esa zona en ese momento. Y también una tal Susana, no sabemos quién era Susana, pero está nombrada ahí, dice que la acompañaban a Jesús. Ahora también dice que había muchas otras, y estas muchas otras, incluyendo estas tres anteriores, tenían una característica muy particular, que era que atendían a Jesús y a los 12 con sus propios recursos. Es decir, ellas daban de su dinero, daban sus propiedades, daban sus trabajos, daban de lo que tenían para apoyar el ministerio que Jesús estaba recién comenzando. Pero no vamos a hablar mucho ni de Chuza, ni de Juana, ni de Susana. No tenemos muchos detalles de ellos. Lo que sí tenemos detalles es de la vida de María Magdalena. En María Magdalena vemos que ella estaba muy, pero muy activa en la crucifixión de Jesús. Era una de las que estaba con María, la mamá de Jesús. Estaba con una tal Salomé, que tampoco sabemos quién es. Sabemos que estaba Susana, sabemos que estaba Juan, y sabemos que estaban unos pocos de esos grupos de los 12 y de Jesús en la crucifixión. María es muy activa, María Magdalena muy activa en la crucifixión de Jesús, pero no solamente en la crucifixión, sino también en la resurrección. Entonces vemos que María seguía a Jesús, María Magdalena seguía a Jesús. Un detalle muy importante es que en el versículo 2, Lucas 8:2, dice que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. No eran ninguna baratija, no era un demonio, no eran 2, no eran 3, eran 7 demonios. Y 7 era como una exageración de decir muchos demonios. Entonces vemos a que ella seguía a Jesús, muy posiblemente seguía a Jesús por los demonios que le sacó, le sanó el alma, le liberó el alma, y ella amaba a Jesús por lo que había hecho por ella. Pero también muy posiblemente esta última frase de que muchas otras que lo atendían con sus propios recursos también aplicaba a ella. Y unas cosas de lo que se cree de María Magdalena es que era una mujer pudiente, era una mujer rica, que había sido que había tenido dinero y que ese dinero lo ponía ahora a la disposición de Jesús para usarlo para el ministerio mesiánico de Jesús. Eso es tradición, todo eso es tradición. No hay nada de bíblico en ese pensamiento. Porque lo que se dice de María Magdalena es que estaba en la crucifixión, estaba en la resurrección, fue la primera que fue a ver el sepulcro con María, la mamá de Jesús, y que fue la primera testigo presencial del Cristo resucitado. Eso lo pueden ver en Juan 20, versículos 16 y 17. María Magdalena tiene el privilegio de haber sido la primera persona que vio en carne y hueso al Cristo al Cristo resucitado. Entonces, esas son como decir, el currículum vitae de María Magdalena es eso lo que vemos en la Biblia. Ahora, cuando usted conversa con alguien acerca de María Magdalena, vienen muchos prejuicios a la conversación. Y esos prejuicios son nuevos, no son históricos, no son bíblicos. Se dice que María Magdalena era una prostituta. Y ya van a ver de dónde salió eso. Se dice que María Magdalena era una mujer bonita. Se dice que María Magdalena era amante de Jesús. De hecho, recientemente salió una teoría que María Magdalena tuvo una hija con Jesús que se llamaba Sara de Marsella. Y todo esto es siglo XIX y XX. No hay nada que se conozca acerca de María Magdalena por la Biblia, sino por la tradición. María Magdalena es uno de los santos de la Iglesia Ortodoxa rusa. De hecho, para los que viven en Estados Unidos y en Inglaterra y tienen esas tradiciones que vienen del mundo anglo, ustedes saben que en lo que en Estados Unidos llaman Easter o la Pascua, saben que hay yo no sé cómo, pero hay un conejito que pone huevos. El conejo de Pascua pone huevos. Es el único conejo del mundo que pone huevos. Pero esos huevitos son de colores. Y ustedes van a tener que hacer una tarea para preguntarse por qué esos huevitos son de colores. Pero les voy a dar un detalle. Esos huevitos son de colores porque la tradición de la Iglesia Ortodoxa rusa dice que María Magdalena fue a Roma a predicarle al emperador usando los recursos que le quedaban de su fortuna, y de ahí es que se saca que ella era rica. La Iglesia Ortodoxa rusa
tiene a María Magdalena como una santa que era rica y puso sus recursos a la orden. Y cuando esta María Magdalena, que supuestamente, según la Iglesia Ortodoxa rusa, fue a predicarle a Roma al emperador Tiberio, ella llevaba una canasta de huevos. Y esa canasta de huevos, que ella la cargaba, ella le dijo al emperador y le gritó diciendo, Cristo Jesús ha resucitado. Y el emperador Tiberio, queriendo burlarse de ella, le dijo, resucitado. Eso es tan imposible como que esos huevos cambien de color, se pongan rojos. Y no había terminado de hablar Tiberio. Esto está todo tradición, ¿ok? Esto no está en la Biblia, esto no es parte del sermón, esto es parte de la tradición. Se pusieron rojos los huevitos que cargaba en la canasta María Magdalena. Y por eso esa costumbre de esconder y encontrar huevos de colores como la resurrección de Cristo que se celebra en el mundo anglo como la Pascua. ¿Qué tal? Hay que tener bastante imaginación para creer eso, ¿cierto? Pero por eso viene la historia de los huevos de Pascua y muy importante el detalle de que María Magdalena fue la que por primera vez el huevito le cambió de color de un huevo de gallina, normalmente anaranjado o amarillo o blanco. Bueno, ese se puso rojo, pero era por el reto de Tiberio que la tradición cuenta que era una demostración de la imposibilidad de la resurrección de Cristo, pero María hizo recibió el milagro de que el huevito haya cambiado de color. Anyway, nada de eso es cierto, todo eso es tradición. Jesús sí resucitó, pero los cristianos no celebramos la Pascua ni la Semana Santa con huevitos de colores. Ok. Tampoco es cierto que Jesús haya sido amante o que haya tenido una relación amorosa con María Magdalena, ni mucho menos cierto que hayan tenido una hija que se haya llamado Sara de Marsella. ¿De dónde sale esa idea? Esa idea sale de las supuestas palabras de Pedro en un evangelio gnóstico que apareció en el siglo XIX, datado del siglo II, que se llamó el Evangelio de María Magdalena. Por supuesto, ella no lo escribió, es un documento griego del siglo II bajo una cosa que se llama la pseudoeponomia. Es decir, se hacían pasar por María Magdalena, y alguien que lo escribió dijo que Pedro estaba celoso de que Jesús amaba más a María que a los demás discípulos. Entonces, por eso se creó este rumor de que María Magdalena fue amante, novia, esposa de Jesús y que tuvieron una hija. De hecho, este evangelio gnóstico es la materia prima que usa Dan Brown en el Código Da Vinci para decir que María era la que conservaba el Santo Grial, la línea rosa o la línea de la sangre de Jesús, para hacer creíble o validar la descendencia de Jesús como los templarios o lo que cuidaban los templarios, que era la línea rosa. Nada de eso es cierto. Todo eso es novela. Dan Brown empieza su libro El Código Da Vinci diciendo que todo lo que aquí se narra es cierto, pero ningún libro de ciencia ficción es cierto, y ese libro está en la categoría de ciencia ficción. No es cierto que María haya tenido una relación amorosa de la cual con Jesús, que haya nacido una muchachita que se llamó Sara de Marsella. No es cierto. Tampoco sabemos si María era rica, tampoco sabemos si era bonita, tampoco sabemos si era una prostituta. Ella se llama María Magdalena, y el texto lo dice muy bien, el versículo 2, María a la que llamaban Magdalena. Como ustedes saben, en el mundo latino hay muchas Marías. María es la versión latina del griego Miriam. Pero hay muchas Marías. En estos días que hemos estado repartiendo cajas, una señora que se llama María González, y yo le pregunto, ¿cuántas María González puede haber en el mundo? Habrá millones. Pero Maribí, mi esposa, trabaja en un lugar donde cuidan a los niños, y cuando hay un problema con los niños, entonces llaman a la mamá por el altavoz. Y cuando el niño dice que está llorando, ¿y cómo se llama tu mami? Mi mami se llama María, y llaman por el altavoz, señora María, venga, y vienen como 20 María, porque muchas mujeres se llaman María. Pero esta María es particular porque ellas dicen que se llama María y le dicen Magdalena, la Magdalena. Magdalena no es porque llora mucho.
¿ok? Hay mucha gente que tiene también el prejuicio de que no, está llorando como una Magdalena. ¿No? Eso no tiene nada que ver con por qué le decían Magdalena a esta María. Esta María le decían la Magdalena porque ella era de una región que se llamaba Magdala, que quedaba en el margen noroeste del mar de Galilea. Quisiera enseñarles algunos mapas, pero me voy a enredar aquí y voy a perder el hilo. Así que ustedes pueden buscar el sitio actual que se llama Migdal, Migdal, en Israel. Es una zona de Israel en el noroeste del mar de Galilea que se llama Migdal. En aquel momento se llamaba Magdala. Y por ella haber nacido ahí, ella es oriunda de Magdala, es decir, de gentilicio Magdalena. No porque lloraba mucho, sino porque ella nació en una región que se llamaba Magdala. Ahora, esta región era conocida porque se dice que Magdala es un vocablo que traduce la torre de los peces. Se cree que ahí era donde se subían los hombres que vigilaban el mar para saber cuándo llegaban los cardúmenes. Y de hecho, los barcos pesqueros llegaban a ese lugar con los cardúmenes, los pescados o lo que habían pescado, y ahí era que era un mercado creciente de pescadería en ese lugar, en Magdala. Y en ese lugar, por ser pescadores, por ser personas de ese tipo, había muchas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Era como decir un rincón de depravación, como tal como era Corinto en el mundo griego. Magdala era en el mundo judío un lugar de perdición, un lugar donde la gente iba a portarse mal. Eran puertos pesqueros y ustedes saben la fama que tienen los marineros. Pero antes de catalogarla a ella como prostituta, no tenemos razones bíblicas, al menos para llamarla prostituta. Lo que sí tenemos razones es para saber que ella había tenido 7 demonios. No tenemos razones para saber por qué fue poseída por 7 demonios, no tenemos nada de su trasfondo, no sabemos qué le pasó, cómo pasó, cuánto tiempo estuvo poseída por 7 demonios. Lo que sí sabemos es que fue liberada de esos 7 demonios y que seguía a Jesús. Eso es todo lo que sabemos, eso es todo lo que podemos asegurar por el testimonio bíblico, ¿no? Más allá es especulación, más allá es creerle a la tradición que no es para nada confiable. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí tenemos a María Magdalena. Ahora, cuando la gente habla de María Magdalena, todos sabemos que se refieren a ella como llorona, como prostituta, como una mujer rica que puso sus posesiones a los pies de Jesús, contribuyó. Pero también la gente habla de María Magdalena como una prostituta, como una mujer que estuvo endemoniada, como una mujer que ahora sí vas a meterte a cristiana porque recibiste beneficios del Salvador. Ahora sí te vas a meter a cristiana porque ya perdiste tu dinero o porque ya te estás poniendo vieja o porque ya no tienes más otra cosa que hacer en tu vida sino meterte a cristiana. Son prejuicios que no solamente a María Magdalena, sino a muchos de nosotros, e incluso muchas de nuestras hermanas, por ser mujeres, la menosprecian. O le dicen, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes hacer lo otro, simple y llanamente, no porque tú hayas tenido 7 demonios, no por lo que tú hayas hecho en tu pasado, sino porque tú eres mujer. Y eso hoy en día no solamente se ve en el mundo, sino también en algunas iglesias. Las mujeres no pueden leer la Biblia, no pueden orar, no pueden dar clase, no pueden hacer nada porque son mujeres. Entonces eso es parte de los prejuicios, pero quiero que ustedes se vayan con esta idea en sus cabezas. No hay nadie en la Biblia que haya sufrido de más prejuicios de las demás personas por ser mujer, o al menos por no encajar en lo que se espera de un seguidor de Jesús, que María Magdalena. Ella fue afectada no solamente por lo que ella vivió en su pasado, sino porque la gente pensaba de ella que era su presente y debía ser su futuro. Pero en nosotros no tiene por qué ser así. En nuestro pasado también hay pecados, también hay demonios en el pasado. También hay pecados que no quisiéramos ni siquiera recordarlos. Ojalá se nos sacara ese día, ese minuto, esa hora del cerebro y pudiéramos meterlo en una
una papelera, en un basurero de esos, como se hace en la computadora, que uno borrar un archivo y ya se borra y se perdió y más nunca se olvida. Perdón, más nunca se recuerda. Pero no es así, nuestra cabeza todavía recuerda los pecados. Es más, yo hablando hoy con ustedes aquí todavía, yo estoy hablando de esto y me estoy acordando de las cosas malas que yo he cometido en mi vida. Y esos no son demonios que nublan mi personalidad, pero son recuerdos que tengo que vivir con el peso y la consecuencia de ellos. Pero al mismo tiempo son recuerdos del pasado que Jesús ya me perdonó, que ya no le debo a Dios porque ya Jesús lo pagó por mí. Y esa es la gracia del Señor, la infinita misericordia del Señor, que de lo que ya Cristo me perdonó, yo no tengo que avergonzarme porque ya Cristo lo pagó en la cruz. Y ese es mi pasado. Mi pasado quedó colgado en la cruz, quedó ensangrentado con la sangre de Cristo, quedó blanqueado mi expediente. Y todos los demonios que pudiera yo haber tenido en mi mente, en mi corazón, todos los pecados que conspiraban contra mi posición eterna y mi destino eterno, ya Jesús los blanqueó en la cruz. ¿Ha hecho Jesús también eso por ti? Él ha redimido tu pasado. Él ha puesto en cero tu cuenta. ¿Tú le has pedido perdón por tus pecados a Jesús? Tu pasado no tiene por qué condicionar tu presente, ni mucho menos tu futuro. Si tú pones tu fe en Cristo, si tú te arrepientes de todos tus pecados y pones tu fe en Cristo, Cristo promete blanquear tus pecados. Cristo promete declararte justo y ponerte delante del Padre diciendo, este es mi hermano, yo pagué por él. Tú no ya vas a ser una prostituta, tú no vas a tener 7 demonios, tú no vas a ser una persona mentirosa, tú no vas a ser una persona que ha falseado documentos, tú no vas a ser una persona que se esconde de la ley, tú no vas a ser una persona que hace, dice o piensa lo mismo de aquello que tú te arrepentiste. No, tú confiesas tu pecado y le pides perdón a Dios y puedes resarcir el daño cuando sea posible, por supuesto, pero ya tú no le debes la cuenta a nadie. Ni siquiera el diablo puede venir a susurrarte, como hacía, por ejemplo, con Martín Lutero. Con Martín Lutero, y Lutero narra este episodio y la película Lutero reciente de Joseph Fiennes lo narra de una manera especial porque Lutero dice en una de esas misas, primeras misas, cuando él apenas estaba empezando a predicar, él dice, si alguien o el mismísimo diablo te susurra cosas que tú has hecho en tu pasado, y te dice cómo puedes orar, cómo puedes predicar, y te dice al oído cómo puedes orar, cómo puedes predicar, cómo puedes levantar tu vista al cielo si tú acabas de hacer esto, aquello, lo otro. Tú puedes responderle con valentía, si es verdad, diablo, puerco, yo soy culpable de esos y muchos otros pecados que tú no conoces, pero conozco uno que murió en la cruz, los pagó todos y ahora me da la esperanza de poder vivir para él. Ustedes pueden oír a cualquiera susurrarle sus prejuicios. Pudiera alguno decirle, tú no vales la pena, tú no mereces el esfuerzo. Pero si Jesús hubiera dicho o pensado eso de María Magdalena, no estuviéramos hablando de ella hoy. Así que no por ser mujer, no por tener un pasado despreciable, no por haber sido poseída por 7 demonios, María Magdalena fue menos. Jesús la perdonó, Jesús la liberó, Jesús la vio con ojos de amor y Jesús pudo hacer por ella lo que también promete hacer por ti. A María Magdalena, Jesús le redimió su pasado, le liberó los demonios, le perdonó los pecados y le dio una esperanza para el presente. ¿Qué sabemos del presente de María Magdalena en el tiempo que ella seguía a Jesús? Tenemos muchas razones para creer que Jesús le redimió su pasado y le dio un presente bonito. Vean que el versículo 1 y 2 dice que seguían a Jesús. ¿Cómo no va a seguir a Jesús María Magdalena si Jesús le sacó 7 demonios? Si María no era dueña de su personalidad, sino que estos demonios nublaban su personalidad, doblegaban su voluntad y estos demonios hacían con el cuerpo de María lo que ellos quisieran, no lo que María quisiera. Ahora, después que fue liberada, entonces Jesús quitó ese yugo y ahora María era libre para amar a Jesús con toda su fuerza de su corazón.
¿cómo no lo va a seguir? ¿Cómo no lo va a amar? Si Jesús liberó la voluntad de María, y ese era el presente de María Magdalena. Al ser liberada, inmediatamente creyó en Jesús y lo seguía. El presente de María tenía dos condiciones. Lo seguía, lo amaba. Y segundo, María aportaba sus recursos. Dice el versículo 3, no lo dice la tradición, dice el final del versículo 3, que tanto Juana como Susana como María Magdalena aportaban de sus propios recursos, es decir, de su dinero, ponían para Jesús, para el ministerio de Jesús. Igual nosotros debemos hacer. Nosotros debemos sentirnos alegres de colaborar con nuestros recursos. Quizás no tengamos tanto, pero porcentualmente hablando, cada uno de nosotros sabe que Jesús usa nuestros recursos para llevar el evangelio hasta donde la palabra nos pueda llevar, donde el Señor nos quiera llevar. Por eso ofrendamos, no porque tengamos que ofrendar, sino porque amamos a Jesús. Jesús no nos sacó a nosotros 7 demonios, aunque alguien pudiera estar escuchando que Jesús le sacó 1, 2, 3, 4, no sé cuántos demonios. Pero Jesús nos liberó de algo mucho peor, de la atadura, de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de la voluntad, que nos quitaba la voluntad de amar a Cristo y nos hacía amar lo que la carne, el mundo, Satanás ama, o mejor dicho, odia. Y por eso nuestro cuerpo no colabora con la santidad, sino que nosotros aún tenemos rastro de la naturaleza pecaminosa, pero queremos amar a Cristo. Porque Cristo nos liberó del yugo de la esclavitud del pecado o del imperio de la muerte, dicho en Romanos. Entonces nosotros lo amamos y estamos alegres de contribuir con poco o mucho de nuestros recursos, no solamente dinero, de nuestra creatividad también, de nuestro tiempo, de nuestros recursos materiales, de nuestras posesiones, de nuestros carros, de nuestras casas, de nuestros diplomas, de nuestra familia, de todo lo que Dios nos ha bendecido para tener, sea material, sea tangible, sea intangible. Con eso nos alegra colaborar para el rey y para el reino. Igual hizo María. Jesús le sacó 7 demonios de su corazón, de su alma, y ella inmediatamente amó a Jesús y comenzó a seguirle y a aportar por sus recursos. Es decir, Jesús le dio a María, le perdonó su pecado, le redimió su pecado, le arregló su pasado, y ahora Jesús le dio una relación y le dio una inversión. Hay personas que no saben qué hacer con su dinero. Hay personas que tienen tanto dinero que no saben qué hacer. Y dicen, bueno, yo como tengo tanto dinero, entonces voy a ser feliz ayudando por caridad a la gente. Hay personas que piensan que ser caritativo o dar a los pobres les llena el alma. Muy bien, eso está bien. No se le puede negar a nadie que quiera ayudar al prójimo. Pero si lo haces para sentirte mejor con tu propia alma o no tener el peso de tener mucho sin saber qué hacer con ellos, yo te tengo una mejor propuesta. Sirve al Señor como María y dale a Jesús lo mejor que tú tienes. Tu tiempo, tu diploma, tus recursos financieros, pero también tu creatividad, tus conexiones, tus recursos, tus listas de amigos. Dale a Jesús lo mejor que tú tienes y contribuye también para extender la causa del reino hasta donde Él te lleve. Es un honor poder servir a Jesús. Y tú dirás, no, yo no tengo mucho. Da lo que tiene también. Los que no tienen mucho también tienen una boca, unos pies, unas manos. O los que tienen mucho, hay personas que tienen mucho e idolatran lo que tienen. Hay personas que tienen poco e idolatran lo que no tienen. Pero los que tenemos, sea poco, sea mucho, te animo a ponerlo a los pies del Señor, como María Magdalena. Por amor a Jesús, ella dio de lo que tenía. Y ese era su presente. Jesús le dio una relación y una inversión, porque a su pasado Jesús lo redimió. Entonces, no solamente su pasado y su presente, sino que Jesús también le dio a Jesús un futuro y una esperanza. ¿Saben? Es muy interesante ver el capítulo 20 de Juan, el capítulo final del último evangelio. Bueno, el penúltimo capítulo. Vengan conmigo, por favor, a Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20 vemos que es el capítulo que trata de la resurrección. Y ustedes van a ver que en Juan 20 se narra la resurrección del versículo 1 al 10.
Pero adivinen quién es la protagonista de los versículos 11 en adelante hasta el 18. María Magdalena. Ella fue la primera que fue a ver al sepulcro, fue con María. Ella fue con María Magdalena y María, la mamá de Jesús, fueron al sepulcro. Y seguramente ese fue el domingo en la mañana, donde todavía había que poner un montón de ungüentos, aceite, hierba, para que los cuerpos eran preservados de esa manera. Pero en vez de eso, María Magdalena se encontró, vamos a leerlo para que vean la historia, Juan 20, del 11 al 18. Juan 20, del 11 al 18. Y María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ya ellas habían visto que no estaba el cuerpo ahí. Versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, y de ahí es que sacan la llorona de María Magdalena como la llorona. Es porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y tan pronto como dijo esto, María se dio vuelta y vio a quién. Vio a Jesús. Imagínense esa escena. Y vio a Jesús que estaba allí, pero ella no se dio cuenta que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer. Él no la llamaba así. Y si hubiera sido amante o si hubiera sido novia o esposa, no lo hubiera llamado mujer. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Imagínense aquella voz de Jesús recién resucitado, María llorando, sepulcro vacío, ella intentando buscar a Jesús, y viene Jesús y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le responde, pensando que era el hortelano, el señor que cuidaba los huertos donde estaban las tumbas. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Mira, atrevido, yo me llevaré ese cuerpo. Pero Jesús le dijo, con esa voz característica que tenía meses y no años llamándola, María. Ahora ya no la llamó mujer, ahora la llamó María. Y sigue diciendo, entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, María, porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve más bien a donde están mis hermanos y diles de mi parte que yo voy a subir al Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes, no Dios de los 12, no Dios de los hombres, sino Padre mío y de ustedes, Dios mío y de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las buenas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. ¡Wow! Imagínense esa escena. Ahora tienen que saber también un detalle. En aquellos días, ser mujer era mucho más difícil que hoy en día. Las mujeres no eran contadas como testigos en un juicio. A las mujeres no se le podía creer nada, porque normalmente las mujeres no estudiaban, eran indoctas, eran analfabetas, y por ser mujer ellas sufrían muchos prejuicios, mucho escarnio y poca credibilidad. Una mujer tenía muy pocos méritos en aquella época, salvo si tenía hijos. Si tenía hijos, era una mujer que valía la pena, pero si no tenía hijos, era poco menos que maldita. Pero esta María Magdalena, interesantemente, fue escogida por el Señor para ser no solamente la primera testigo presencial del Cristo resucitado, sino la primera mensajera, según el versículo 18, de que le fuera a decir a aquellos discípulos todavía incrédulos de que no había habido resurrección, Jesús no había resucitado, anda María y dile a aquellos a donde están mis hermanos que yo voy a encontrarme con ellos. Antes de subir al Padre, mi Padre, Padre de ellos, mi Dios, Dios de ellos, yo voy a... Pero anda y dile, anda tú y dile. Ese acto de llevar unas noticias es lo que hace un evangelizador. En griego, uno que lleva un mensaje es uno que lleva las buenas noticias, es un evangelizador. Ahora, ¿por qué María Magdalena?
¿Por qué una mujer? ¿Por qué no le dejaron ese trabajo tan importante a un hombre, a un apóstol? ¿Por qué no le dejaron ese trabajo tan importante a María, la mamá de Jesús? ¿Por qué no le dejaron ese trabajo tan importante a Juan, el discípulo amado, a Pedro, la roca? Es muy claro, dice Rabí Zacarías, recién partido con el Señor. Dice que es muy claro que la intención del Señor en escoger no solamente a una mujer, sino a una mujer llamada María de Magdala. Es muy claro que Jesús quería realzar o rescatar la importancia, la dignidad y el valor que una mujer tiene para el Señor. Los hombres no creían o no querían creer en el testimonio de una mujer, pero el Señor seleccionó a una mujer de un pasado horrible, sino también a una mujer que era proveedora para la causa de Cristo, y Él la seleccionó no por los méritos de esta mujer, sino porque para el Jesús, para el Señor, una mujer tiene tanta importancia, dignidad y valor como puede tener cualquier hombre. Así que nosotros los cristianos no podemos creer de las mujeres lo que Jesús no creyó de ella. Si Jesús la creyó tan digna como para darle el testimonio de ser la primera mujer que había visto al Cristo resucitado y para anunciar las buenas nuevas de la resurrección, pues ustedes, hermanas amadas, ustedes las mujeres, igual son tan importantes, tan valiosas y tan dignas de llevar las palabras del Señor como cualquiera de los hombres que estamos aquí o en cualquier lugar del mundo. Los roles de autoridad, de liderazgo, ok, eso es diferente porque la casa y la iglesia tienen diferencias, tienen similitudes en la escritura. Pero las mujeres también tienen el Espíritu Santo. Las mujeres también pueden leer la escritura. Las mujeres también pueden tener roles de enseñanza a las mujeres o a los niños. Igual, no podemos creer que una persona es menos porque sabe menos que nosotros o porque tiene un sexo o un género diferente a nosotros. Entendamos esto. Jesús amó a las mujeres y las mujeres que seguían a Jesús amaron a Jesús. ¿No debemos hacer lo mismo nosotros? Todos nosotros, todas ustedes mujeres, todas ustedes hombres que me escuchan, tienen un pasado quizá igual o peor que María Magdalena. A lo mejor no había 7 demonios en tu alma, pero había más de 7 pecados. Y seguramente tendían a lo mismo que los 7 demonios de Magdalena. Los demonios tienden al mal, como el pecado jala tu voluntad al mal, a la carne, al mundo, a los deseos de Satanás. Pero nosotros hemos sido liberados del Señor. Nuestro pasado ha sido redimido. Jesús nos ha dado una relación y una inversión, pero también nos ha dado un futuro de esperanza para creer que el día que tengamos que pasar por la muerte, que tengamos que cerrar los ojos, vamos a creer como María que Jesús es el Maestro, que el Señor resucitó y que ella lo vio y nosotros también lo veremos algún día. Tenemos la esperanza de poder abrazar a Cristo como ella quiso abrazarlo y le dijo, Raboni. Pero Jesús le dijo, no, María, todavía no he subido al Padre. Va a haber tiempo para abrazarlo. Vamos a pasar toda la eternidad con Él. Vamos a pasar toda la eternidad para poder contemplar la gloria del Salvador. Ya no nos vamos a acordar de nuestro pasado. Disfrutemos, sí, nuestro presente. Enfoquemos nuestra relación con Cristo y nuestra inversión en el reino por aquel futuro que nos espera, de ver la gloria del Señor y de poder contemplar y abrazar al Señor por toda la eternidad. María Magdalena no fue la misma después que tuvo un encuentro con Jesús. María lo amó. María Magdalena amó a Jesús, entregó todo lo que tenía y todo lo que ella era por lo que Jesús hizo de ella. Permítame dejarle con la palabra de John Newton. John Newton, que era un traficante de esclavos, y hermano Juan nos habló de él hace días. Un traficante de esclavos que tenía un pasado horroroso. Él no solamente era traficante de esclavos, él menospreciaba la dignidad de seres humanos creados a la imagen de Dios, porque eran morenos o porque eran esclavos o eran africanos, porque sino él también tenía en su pasado no 7 demonios, tenía más de 7,000 pecados de los que arrepentirse. Él era un hombre muy promiscuo, era un marinero que tenía mujeres en cualquier puerto, en cada puerto un amor, dice la poesía de los marineros.
Pero en una tempestad a punto de morir, él exclamó diciendo, Señor, si estás ahí, sálvame, presérvame la vida. Y él fue librado de la muerte en una tempestad. Muchos años después fue entrenado al ministerio y empezó a escribir muchas canciones. Entre ellas, la canción que le da nombre a nuestra iglesia, escribió Amazing Grace, una canción muy famosa en inglés, pero que en español fue traducida como Sublime Gracia. Y una de sus frases muy famosas, más famosas, que calza no solamente con la vida de él, sino también con la vida de María Magdalena. Esta frase de John Newton pudiera bien sido haber dicha por María Magdalena, o incluso por mí, o incluso por ti. Si tú has entregado tu vida a Cristo, te has arrepentido de tu pecado, Jesús redimió tu pasado, te ha dado un presente, una inversión, una relación, pero también te ha dado una esperanza por el futuro. Esta frase también pudiera ser aplicada por tu vida. John Newton dijo, yo sé, estoy seguro, que no soy lo que debería ser. Es más, no soy lo que quiero ser. Y aún no he llegado a ser lo que voy a ser. Pero por la gracia de Dios, no soy lo que era. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Él redimió nuestro pasado. Así que si Jesús intervino en tu pasado, si Él sacó 7 demonios literales o metafóricos, pecados que te nublaban la mente para buscar a Cristo, si Él te quitó eso más, si Él te ha perdonado, Él te ha dado una relación y una inversión, pero también te ha dado un futuro lleno de esperanza para que tú anuncies las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permíteme orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por cómo amaste a María Magdalena. Hay mucha gente que cree de ella tantos prejuicios, que era prostituta, que era bonita, que era rica, que era amante, que tuvo una hija contigo, tantas cosas que se dicen de ella, pero que no coinciden con el relato bíblico. Ayúdanos, por favor, a no hacernos prejuicios de la gente y ayúdanos también a creer, no solo de nosotros, sino de los demás, lo que tú crees de ellos, la dignidad, valor e importancia que cada ser humano tiene para ti. No solamente los pecadores, sino también aquellos que no han nacido, aquellos que tienen ideas diferentes a las nuestras, aquellos incluso que son pecadores empedernidos, aquellos incluso, Padre, que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, a entender que tú redimiste nuestro pasado. Si hemos estado en Cristo, nueva criatura somos y ya nuestro pasado no nos condena. Ya tú no nos miras con ojos de odio, sino que nos ves con ojos de amor. Pero también nos has dado un presente con una relación y una inversión. Ayúdanos a disfrutar nuestra relación contigo y ayúdanos a disfrutar, invertir todo lo que tú nos has dado en tu reino. Para ti y para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a disponer nuestras posesiones, nuestras inversiones, nuestros anhelos, incluso nuestras vacaciones, que sean usadas por ti. Pero también, Señor, muchísimas gracias por el futuro que nos diste, una esperanza de gloria que podemos tener en el Evangelio. Si te amamos, estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque así como María somos testigos de la resurrección y ahora todo nuestro mensaje se basa en el poder de la transformación del Evangelio de aquel que resucitó de los muertos. María Magdalena fue testigo allá, fue la primera de muchos de nosotros que anunciamos que creemos en un Salvador resucitado. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me siento muy animado de recordar que el Señor ha blanqueado todos mis pecados y así como de todos los que confían en Él, que como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y el pasado que antes teníamos, el Señor lo ha redimido.
nos ha hecho una nueva criatura, así dice 2 Corintios 5:17. He aquí que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas pasadas pasaron y he aquí que lo nuevo ha llegado. Por lo tanto, no tenemos que avergonzarnos, sino darle gloria y gracias a Dios por perdonarnos todo ese pecado y por darnos un propósito nuevo en Él. Y qué hermoso escuchar que nuestras hermanas, madres, tienen un infinito valor, tanta dignidad como cualquier hombre, cualquier hermano, y que son tan importantes como cualquier otro hombre. Y el gran testimonio de el primer testigo de Jesús que fue dado a María Magdalena, y de poder llevar ese mensaje tan importante de la resurrección del Señor a los discípulos. Gracias por ese mensaje, hermano Alejandro. Si hay alguna pregunta, puede escribirla acá en el chat, si tiene alguna pregunta o comentario, y el hermano Alejandro les responderá. Sí. ¿Hay alguna pregunta que alguien necesite aclaratoria o algún comentario? Levántenos la mano o haga alguna señal para activarle su micrófono. Elvis. Ya va, déjame activar aquí tu micrófono. ¿Puede? Ahí, ya te escuchamos, Elvis. Bien, muy interesante la exposición histórica de los rumores de María Magdalena, pero yo estoy considerando a la samaritana una mujer que trajo a un pueblo, y el testimonio del pueblo fue: ya no creemos por tu palabra, porque nosotros mismos le hemos escuchado y estamos convencidos de que ese es el Mesías. Eso estaba relacionado con la visita en la madrugada, bien temprano, al cementerio, a la tumba de Jesús. Y esto es algo muy interesante, la labor de la mujer en todas las áreas. Esas mujeres se acostaron con la especia ya preparada, lista. El saco estaba ahí en la puerta. Sí. Eso, el gallo cantó y salieron disparadas. Sí. Ya sea con rolo o ya sea en cómo estaban, lista para ir a la tumba. Y eso habla muy bien de lo que todavía las mujeres hacen. Sí. Una labor, por eso es que cantamos el himno a la madre tan emocionados. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. La mujer es muy importante, la mujer como persona, no como género femenino, sino muy importante para el Señor. No crea ninguna de nuestras hermanas ni ninguna de nuestras amigas que son menos importantes para el Señor porque son mujeres. No, Señor. Tenemos idéntica, exactamente igual, la misma importancia, dignidad y valor que todos los seres humanos. Y no solamente las mujeres no se sientan menos, ni tampoco los hombres se sientan más. ¿Ok? Así que muy importante que entendamos que el pueblo del Señor está constituido tanto por hombres como por mujeres. Hombres y mujeres. Y tienen la misma importancia, dignidad y valor. ¿Roles diferentes? Sí. Igual que en la familia. Pero la misma dignidad y la misma importancia y el mismo valor, como decía Elvis, para el Señor, que todos los hombres y todas las mujeres iguales. ¿Okay? No importa la edad, no importa la raza, no importa si son flaquitas, bonitas, gorditas, feitas, chinitas. No, todas son importantes, valiosas y dignas del amor de Dios. ¿Ok? ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Y ver? ¿María Magdalena era judía o era gentil? No se sabe. Le hago la pregunta. Ok. No se sabe, porque justamente son los rumores, los prejuicios, las cosas que se hablan acerca de personas que no sabemos. Muy probablemente era una judía. Lo que no se puede explicar son
esas tres mujeres que están en ese pasaje, en el versículo de Lucas 8:3, no se puede explicar por qué Chuza, un judío, era intendente, supervisor, administrador de Herodes Antipas. Era una persona de clase alta, de la realeza. Pero Susana, no sabemos quién era. Juana sí sabemos quién era, la esposa de Chuza, pero no sabemos por qué María Magdalena estaba ahí. No sabemos de dónde le salieron los 7 demonios, pero la tradición inventa cualquier cosa. Así que no le crean a la tradición, créanle a la Biblia. Los 7 demonios no es de la tradición. No. No, los 7 demonios no es la tradición. Los 7 demonios sí son bíblicos. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? ¿Aclaratorias? ¿Observaciones? Bueno, espero que le haya animado todo este texto y sea de tanta bendición, no solamente para las mujeres, sino para los hombres también. Juan David, ¿tú quieres decir algo? Ah, todo bien. Pero Mariví tiene rato ahí aplaudiendo. ¿Por qué Mariví está aplaudiendo tanto rato ahí? Ya va, Bella, que no tengo... Ajá, ahí. No, porque me gusta esta historia, cómo pasaron las cosas, cómo Jesús amó a todas esas mujeres, que me imagino, así como dice Elvis, que seguro todas esas mujeres estaban preparándole la comida, lavándole la ropa a todos los discípulos, o sea, ese mujerero ahí activo, ayudando en la obra de Jesús, y de verdad que mi imaginación vuela escuchando esa predicación, y agradezco al Señor por ayudarnos y tomarnos en cuenta. Sí, de verdad. Ok, muy bonito. Ok, ¿alguien más? Elvis, ¿tú vas a decir algo otra vez? Ah, Ibe iba a decir algo. Ah, bueno. Está uno señalando al otro ahí. Ok, Juan, todo tuyo, hermano. Bueno, entonces vamos a orar. Señor Padre Santo, Señor Jesucristo, Espíritu de Dios, queremos, Señor, agradecerte por tu gran amor, por tu gran sacrificio, Señor. Queremos agradecerte porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos amaste, Señor, y nos salvaste. Ninguno de nosotros ha sido perfecto o ha hecho las cosas, Señor, que tú requieres de nosotros, pero por tu gracia y amor nos has justificado por medio de la fe. Y queremos agradecerte, Señor Jesús, porque tú moriste en esa cruz por nosotros, Señor, y con tu preciosa sangre blanqueaste todos nuestros pecados, Señor, y nos adoptaste como hijos de Dios. Y hoy podemos darte gloria y honra, Señor, porque podemos ser contados como miembros de tu familia, Señor. Y porque nos has dado un nuevo corazón, una nueva identidad, y porque podemos amarte, Señor, y podemos seguirte y servirte de todo corazón y con alegría, Señor. Podemos darte nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo lo que es tuyo, Señor, y que nos has confiado en esta vida, Señor, lo podemos usar para tu gloria. Gracias, Señor, porque somos libres de prejuicios, Señor, porque nuestra identidad está basada en ti, Señor, y no en otra cosa. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tú has escrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, Señor. Y te amamos porque nos has salvado, Señor, y porque has resucitado, Señor, y tenemos contigo la esperanza de verte, de poder abrazarte, Señor, de poder caminar contigo, Señor, en el paraíso y de poder vivir para siempre en el gozo de tu gloria y de la eternidad, Señor. Gracias por cada hermana que sirve en la iglesia. Gracias por todas nuestras hermanas, amigas. Gracias por nuestras esposas, Señor. Gracias también, Padre, por nuestras madres. Gracias, Señor, por
todas las infinitamente valiosas mujeres, Señor, que tú has creado a tu imagen y semejanza, Señor, y a quienes tú amas, Señor, porque ellas son dignas y merecen tanto respeto, valor y amor como cualquier hombre, Señor. Gracias por ellas y queremos siempre honrarlas, Señor, y siempre ser de bendición, Señor. Muchas gracias por este tiempo y te pedimos que esta semana podamos, como María Magdalena, llevar tu palabra a otras personas, Señor. Que podamos predicar y compartir las buenas nuevas de que el Señor Jesucristo murió y resucitó para salvarnos y darnos una nueva identidad y vida eterna en Él. En el nombre de Jesús, amén.